La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv, dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en el Perú, especialmente, pero también puede ser en otros países. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero doctor Eric Mas, ingeniero civil de la UNI, que ingresó a CISMIT, este centro peruano-japonés que está en la Universidad de Ingeniería, dedicada esta institución a la sismología, a la gestión de riesgos relacionados con el tema, y luego partió a Japón a hacer su doctorado ahí en ese país. Ha trabajado en diversas instituciones que quisiera que él un poquito la describa con mayor detalle, que conoce mejor. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Entonces, cuéntame, por favor, ¿cómo, ya lo dijiste una vez, pero para que nuestros seguidores jóvenes sepan, ¿cómo es que partiste a Japón de la uni? Yo estaba, a ver, yo me gradué de la universidad en el 2004 de bachiller y de ahí estuve trabajando en el gobierno regional del Callao y en la municipalidad de La Punta un tiempo también, pero trabajé como 5 años y recién en el 2000, bueno, y a la par estaba haciendo mi maestría en la uni, en la maestría en gestión de riesgo de desastre, pero era una maestría nueva en ese entonces, en ese momento. Eh, Y después, 2009, ya yo obtuve la beca de Monbusho, la beca que da la Embajada de Japón para estudiar en universidad japonesa. ¿Cómo se postula esa beca? ¿Llenas formularios en la embajada? ¿Cómo fue? Bueno, en mi época, no sé si habrán cambiado los procedimientos, pero en mi época, cuando yo postulé en 2009, sí, tienes que enviar algunos cartas de recomendación, algún currículum vitae, tienes que enviar me parece que eh, como un plan de investigación o qué es lo que piensas hacer en mi caso era doctorado, ¿no? Y tenía que contactar a algunos profesores que estén dispuestos a recibirme, si tienen espacio para tener alumnos o etcétera, ¿no? Y en ese tiempo, como yo estaba estudiando el tema de tsunamis, que era relativamente nuevo para el Perú en esa época, ya que el 2004 hubo el tsunami de Indonesia y a partir de ahí empezó a hablarse un poco más de tsunami en el país, pero no teníamos expertos de tsunami en el país, entonces el ingeniero Julio Kuroiwa, que era mi asesor, eh, Kuroiwa Horiuchi, el papá, ¿no? Que en paz descanse, él me dijo, ¿por qué no estudiamos algo de tsunami y te conviertes en el primer experto de tsunamis? Y bueno, me interesó bastante el tema, por eso mi investigación de bachiller y de maestría fueron relacionadas a tsunami. Y cuando intenté venir a Japón o a estudiar el tsunami en general, las opciones eran Estados Unidos o Japón. Y bueno, como tsunami es una palabra japonesa, entonces yo dije Japón es la, ¿no? La fuente. Entonces dije, mejor vamos a Japón. Y cuando intenté buscar varios profesores en universidades, la mayoría de profesores me apuntaban a Tohoku. Me decían, si quieres estudiar tsunami, anda a Tohoku, que ahí está, digamos, el origen de donde se estudia tsunamis, por decirlo así, ¿no? O donde más se estudia tsunamis en general. Y llegué a lo que es el profesor Imamura, profesor Fumihiko Imamura, que es uno de los expertos en tsunami, y el laboratorio de tsunamis que se llama aquí en Tohoku, ¿no? Y afortunadamente ellos me aceptaron. Yo logré la beca a la segunda, porque la primera vez que postulé no logré la beca, la segunda vez que postulé logré la beca, así que no se rindan. Eh, y bueno, a partir de eso, el 2009, yo ya cuando terminé mi maestría y todo, vine acá directamente a hacer el doctorado. Ahora, hay otros jóvenes de la UNI también y de otras universidades que han ido a Japón. ¿Tienes alguna relación con ellos? Cuéntanos un poco a qué se dedican. Sí, conozco varios, desde que yo estuve acá en el 2009, ya tengo como 15 años en Japón, he visto.
venir, ir y quedarse algunos peruanos, ¿no? Algunos en el tema de desastre conmigo y otros en diferentes otras áreas, ¿no? Economía, etcétera, ¿no? Muchos de los compañeros peruanos, algunos ya regresaron al Perú, otros se han movido, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países. Aquí precisamente en el laboratorio que estoy hace poco, que estuve en Tokio, me parece que usted también lo entrevistó a Bruno Adriano. Él ahora está trabajando ahora con nosotros aquí en Tohoku. Entonces ya somos dos peruanos en el mismo laboratorio. Eh, y tenemos también un alumno peruano haciendo doctorado ahora. Así que poco a poco esto se está convirtiendo en un pequeño Perú. Y sí, tengo algunos compañeros han regresado a la universidad, a la uni, otros han regresado a la católica, y bueno, mantenemos contacto, ¿no? Y tú, este instituto donde estás, cuéntanos un poco cuánta gente tiene y a qué se dedican. Y en ese marco, ¿cómo estás tú encajando? El instituto se llama el Instituto Internacional para la Ciencia de los Desastres, para la Investigación de la Ciencia de los Desastres. IRIDES se llama en inglés, en las iniciales. El instituto apareció después del terremoto del 2011, el terremoto de Tohoku. Ya se venía pensando en Tohoku hacer una especie de centro multidisciplinario que vea un poco lo que es el tema de desastres, ¿no? Ya existía antes se llamaba Disaster Research Control Center, un centro para el control de desastres e investigación, que era más ingenieril. Pero bajo la experiencia de algunos terremotos se veía que había bastantes temas interdisciplinarios y habían otros profesores en la universidad que trabajaban en el tema de desastres bajo su propia perspectiva. Entonces se buscaba, digamos, entrelazar esas perspectivas y ver de una manera más comprensiva digamos, completa el tema de desastres, ¿no? Y como ocurre el terremoto, y ya se había avanzado un poco, entonces después del terremoto llega bastante, digamos, dinero para la reconstrucción por acá. Y la universidad decide hacer lo que pensaban hacer un centro, hacerlo un poco más grande y hacer un instituto. Entonces, y con las experiencias del terremoto se ve que no solo el tema de, digamos, ingenieril, de ciencias puras o de, digamos, no sé, economía eran importantes, que ya existían en otros centros en Japón, pero otros temas como de parte médica, por ejemplo, la parte de radiación, que era, digamos, el problema de radioactividad que hubo por acá. Después también incluso ya antes de que aparezca el COVID, nosotros teníamos dentro del instituto epidemiología también. Entonces, todos estos, ¿cómo le llaman? Disciplinas se juntaron en el instituto, ¿no? Entonces, una de las novedades del instituto fue precisamente tener eh, parte médica de desastre y parte de historia de desastre, ¿no? Entonces, ya complementábamos un poco más el aspecto más multidisciplinario o interdisciplinario, como quieran verlo, de la visión al estudio de los desastres, ¿no? Y eso fue el 2012. El 2012 se instauró este instituto en abril. Yo terminé mi doctorado en septiembre, entonces en octubre yo empecé a trabajar en este instituto, ya prácticamente desde el inicio. Y ya aquí estoy. Estás, entonces estás tú estable, ya seguro te vas a quedar en Japón. Supongo que no, difícil que vengas a Perú, pero lo visitas. ¿Vienes a Simit la última vez? ¿Cuándo fue? Hace un par de semanas estuve en el Perú, en el SISMIT. Sí. No, sí, nosotros tenemos convenios con el SISMIT, al menos mi instituto tiene un convenio con el SISMIT. Y aparte tenemos, bueno, generalmente existen estos SATREPs, estos proyectos que son grandes de colaboración entre Japón y Perú, en los que este es el segundo en que estamos, entonces el primero y el segundo yo he tenido la oportunidad de participar. Y gracias a eso, entonces, una vez, a veces 2 veces al año puedo regresar al Perú y mantengo, digamos, la colaboración con investigadores en el CISMID o en la Católica. Y bueno, al final, sí, bueno, yo no planeo regresar ya porque ya estoy establecido aquí, pero digamos, soy el nexo y el puente entre lo que existe en Japón y lo que se puede hacer en Perú, ¿no? Y digamos que ese es mi rol como peruano en el extranjero, ¿no?
la información que existe aquí, que está en japonés incluso, para tratar de pasarla de alguna manera al Perú y que de alguna manera pueda servir para hacer ciencia o hacer un poco de presión. Muy útil tu participación en este nexo, en este puente. Eh, un poco la diferencia de equipamiento que tiene el SISMIT y tu instituto, ¿tú la ves notable? ¿Cuáles son las diferencias de desarrollo en infraestructura? No, infraestructura realmente no hay mucho que envidiar, que el SISMI no tiene mucho que envidiarle por acá al IRIDES. Nosotros tenemos, digamos, tenemos más espacio. Es una forma diferente de trabajar en el sentido. Ahora he visto en el SISMI, por ejemplo, ya los alumnos, por ejemplo, tienen un espacio donde trabajar, ¿no? En mi época no había mucho. Entonces ahora ya hay alumnos ahí haciendo sus tesis y trabajando, que es un estilo un poco más japonés. Acá nosotros tenemos un espacio para el alumno y ellos están aquí prácticamente viviendo el día a día con los profesores. Y de esa manera se puede desarrollar, digamos, investigación mucho más fluida, ¿no? En cuanto al laboratorio y ese estilo, el SISMI tiene muy buen laboratorio, entonces en la parte de, digamos, estructural, en la parte de suelos, etcétera, en la parte geomática también, y ahora tiene un centro, digamos, de monitoreo también sísmico. Entonces, no creo que haya mucho que envidiar tecnológicamente. Estamos muy bien en el Perú en ese sentido. Tal vez es necesario traer mucho más, como se dice, manpower, ¿no? Es decir, alumnos y gente que trabaje, que esté interesada en el tema y bueno, tal vez el problema ahí es la falta de presupuesto que permita darle al alumno un incentivo económico también, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el alumno no recibe un incentivo económico, al menos mientras está en pregrado, porque es parte de su currícula el hacer sus estudios y pertenecer a un laboratorio. Una vez que sale en la maestría, sí, o en el doctorado, sí, muchos tienen becas, ¿no? Muchos, incluso japoneses, tienen becas para, digamos, pagar la universidad y mantenerse en la vida en la ciudad, ¿no? Entonces, ese tipo de apoyo, de beca, de ayuda, posiblemente no hay mucho en el Perú y los alumnos deciden trabajar y cuando ya uno empieza a trabajar ya se olvida pues de cómo son las ecuaciones, ¿no? Y entonces ya muy difícil a veces regresar. Por eso a veces intentamos no dejar que los alumnos se vayan mucho a trabajar, ¿no? Porque ya a veces no regresan, ¿no? Uno se emociona con el sueldo, ¿no? Y la vida de tener un sueldo mensual y ya te olvidas digamos, a veces la vocación que tenías para investigación, ¿no? Entonces, si hay esa ayuda, si hay ese apoyo, yo creo que sería mucho más fluido y dinámico en la investigación en el Perú, ¿no? Ahora tú estás haciendo investigación, eso quiere decir que lo que aprendiste en la uni te sirve bastante. Lo digo eso porque acá los que se quedan en el Perú y salen de la uni a trabajar como ingenieros civiles, muchas veces se olvidan de, como tú has señalado, esas matemáticas complejas que te enseñan en la uni. ¿Tú sientes eso, que hay esa diferencia entre trabajar en Perú que en Japón? No, yo creo que es natural que la persona se olvide de las ecuaciones si es que no las utiliza diariamente, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a olvidar de cómo resolver una ecuación diferencial eh, si es que no estamos todo el día, o sea, todos los días o al menos frecuentemente resolviéndolas, ¿no? Y a la modernidad en la que nos encontramos ya no es necesario, digamos, hacerlo a mano, ¿no? Ya existen muchas herramientas para hacerlo. Yo lo que creo que es más importante que desarrolle el alumno es el pensamiento crítico, es el saber resolver problemas o plantear la solución de los problemas, ¿no? Las herramientas para resolver el problema, las herramientas de cálculo, las herramientas de solución de ecuaciones ya existen, pero si tú no sabes plantear la ecuación, así como dicen, basura entra, basura sale, lo que le des a la máquina te va a dar cualquier cosa. Entonces, si tú no sabes cómo manejar tu data, plantear el problema, poner el problema en la máquina o en la herramienta que tengas y después interpretar lo que está saliendo para realmente saber que lo que está saliendo tiene sentido
o no tiene sentido. Entonces ahí viene el problema de un investigador, ¿no? Entonces yo ya no creo mucho que es necesario al nivel de pregrado, digamos, hacer las matemáticas a mano. Eso sí creo que es necesario, ¿no? Resolver tu ecuación diferencial a mano, aunque sea durante ese periodo de entrenamiento. Pero una vez que sales, si ya no las usas, no es problema. Si ya te las olvidaste, no es problema, porque están adentro, solo que demora más acceder a ellas, ¿no? Entonces, ya un poco de revisión en la web, uno puede recordar, ah, sí, así se hacía un cambio de variable, ¿no? Ah, así se resolvía una integral, ¿no? Entonces, pero ya sabes el concepto, ya sabes qué significa este planteamiento, qué significa una derivada, qué significa una integral y en dónde la puedes aplicar. Entonces, yo creo que ese es más el tema, ¿no? Saber pensar un poco en cómo resolver los problemas. Interesante lo que señalas esto del espíritu crítico en los estudiantes, porque en los resultados últimos del examen de admisión de la UNI hay una sorpresa, media sorpresa, que el colegio Saco Oliveros, los alumnos han obtenido los 5 primeros puestos de ingreso, o sea, prácticamente los primeros puestos son de ese mismo colegio. Entonces me decían los matemáticos de la UNI en la mañana que eso se debe a que en realidad el examen de la UNI es predictible, es decir, ya se sabe más o menos cuáles son las cosas mecánicas que hay que resolver. Y en estos colegios desde el primer año los van entrenando para eso, y que no se analiza, digamos, mucho el espíritu crítico de los alumnos y que debería cambiarse esa forma de tomar el examen de admisión a la universidad. ¿Conoces tú el examen de admisión en las universidades de ciencia y tecnología de Japón y hay diferencias en los temas que se toman? Me parece que el examen, bueno, el sistema educativo aquí es un poco diferente porque hay un examen nacional en el colegio y según el puntaje que tú tienes en el examen nacional te permite postular a ciertas universidades, ¿no? Am, el examen nacional es parecido a lo que es el examen de admisión en la uni. Por ejemplo, la ventaja que tenemos aquí en ese sentido para calificar un poco eso o evaluar un poco ese pensamiento crítico es que el número de personas que intenta postular a nuestra facultad es manejable, ¿no? Entonces podemos hacer, digamos, pedirles que hagan un ensayo o hacerles una entrevista, ¿no? Eh, y de ahí, digamos, hacemos ya nuestra evaluación de no solo el conocimiento básico, ¿no? Sino también un poco el carácter, la motivación y digamos, bueno, al menos para el nivel maestría y doctorado, que son los que evaluamos más un poco más ese tema de pensamiento crítico, ¿no? Al nivel de pregrado, como es más difícil por la cantidad de alumnos que vienen, yo creo que el tema del pensamiento crítico debe ser algo que no solo debe ser formado desde el colegio, pero también con mayor intensidad en la universidad, ¿no? Si es que la universidad no puede evaluar ese tipo de pensamiento crítico porque prácticamente no es práctico, en el sentido de que hay muchos alumnos para hacerle ese tipo de evaluación. Ya dentro de la universidad, esa formación se debería dar, ¿no? Entonces, no solo la formación de resuelve este problema y escoge A, B, C, D, sino da una razón de por qué es A, B o C o D, ¿no? Y explica cómo has pensado y explica de qué manera lo has resuelto, ¿no? Es así. En Japón, como también en muchos países desarrollados, y también en Chile, por ejemplo, en Costa Rica, etcétera, hay este examen único para todos. ¿Tú ves alguna ventaja de esos exámenes a lo que ocurre en el Perú, que cada universidad tiene su examen? ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Es muy difícil, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, porque sucede mucho que hay alumnos, por ejemplo, que no rinden muy bien en el colegio, pero digamos, bajo el sistema que hay en el Perú, estos alumnos que no rinden muy bien en el colegio
pueden postular a una universidad de alto rendimiento, ¿no? Es decir, puede, no sé, entrar a la San Marcos a medicina, por ejemplo, que es súper difícil, ¿no? Y, y lo logran y entran bien, y porque hay la motivación, porque hay el deseo, porque hay el esfuerzo, y llegan a ser doctores y muy buenos doctores. Entonces, pero si tienes un examen nacional y ya desde el principio te cortaron las piernas ahí, ya no puedes postular a esta universidad y tienes que ir a otra universidad de menor rendimiento a hacer lo que quieres hacer. Entonces ahí se pierde un poco el problema. Eso es lo que, digamos, esa es una de las desventajas de un examen nacional, ¿no? Que al nivel de la persona individual, como que ya pierdes la oportunidad de superarte o buscar algo mayor, ¿no? Eh, y en el sentido, en otro sentido, bueno, no estoy muy seguro. En desde el punto de vista de la universidad, eh, el examen nacional es más conveniente en el sentido de que te aseguras de que vienen siempre el mismo nivel de alumnos. Ujú. Entonces, tu prestigio, o digamos, la calidad de tu investigación o la calidad de tu evaluación como universidad se mantiene. Pero pero, o sea, tiene sus pros y sus contras, o sea, depende de quién lo está viendo, ¿no? Todo depende del sistema de referencia. Claro, lo que pasa es que aquí hay una crítica que se hace a algunas universidades que solamente reciben por la plata. O sea, si tú tienes mucho dinero, aunque no sepas nada, te reciben porque eso está bueno para los ingresos económicos. Y esto finalmente hay el peligro, el riesgo que también le den su título fácil y sean profesionales con título, pero que son un peligro para la sociedad. Bueno, el problema de la educación que ha sido, digamos, vista como un negocio ya viene desde años, ¿no? Y yo no creo mucho que el problema sea que porque tengo dinero me dejan ingresar. Yo creo que el problema es que porque tengo dinero me dejan egresar, ¿no? O sea, Bueno. O sea, yo puedo pagar porque quiero entrar, ya, es tu problema, quieres entrar, entra, pero, pero muestra que tienes el rendimiento, muestra que realmente puedes hacerlo. Entonces, si la universidad realmente es universidad seria, va a calificar objetivamente, Lo independientemente que, si me estás pagando o no me estás pagando, si me estás donando o no me estás donando, si eres amigo de quien amigo de quien sea, ¿no? Si no te gradaste, no te gradaste, ¿no? Pagaste 3 años y no lo lograste, lo siento, pero así era, ¿no? Entonces, y bueno, ese es el asunto. El asunto no es el problema de monetizar la educación, el asunto es de, bueno, podríamos llamarlo corrupción en algún sentido, ¿no? Es el claro, eso favor. es lógico, pero dicen que algunos profesores que trabajan en esas universidades que más o menos les sugieren que no jale gente porque no va a haber alumnos para el siguiente grado y la plata va a disminuir, los ingresos van a disminuir. Pero en fin, ya ese es otro tema. Volviendo a los peruanos en el extranjero, tú me dices que estás establecido en Japón y que tienes familia. ¿Cuántos hijos tienes o hijos? Ah, tengo un niño de 7 años que está yendo recién a primer grado de primaria. 7 añitos. ¿Y tu esposa es de qué nacionalidad? Es chilena. Chilena. Ah, o sea que el español se habla en casa, la niña habla español y japonés. Fenomenal. No, no hay gran trauma, digamos, en ese campo. No, al principio, digamos, costó, creo que es normal que a los niños les costó un poco hablar, porque creo que están primero tratando de descifrar qué está pasando aquí. Pero llegó una edad en que ya salió todo el español y en el colegio salió todo el japonés y ahora, digamos, ya saben qué onda. Y dime, ¿y la diferencia cultural entre los peruanos, un peruano y una chilena en el hogar, se nota? ¿Hay diferencias culturales o no hay ningún problema en la diferencia entre Perú y Chile? A nivel básico, digamos, de principios y etcétera, no creo que haya mucha diferencia. Y de comunicación, al principio tal vez algunas palabras que no entendíamos y que uno decía, que ¿a No, qué te lo que pasa refieres? es que dicen que los chilenos son respetuosos de las normas, estrictos, que cuando los peruanos
van hasta Tacna, hacen bulla, toman licor ahí en el ómnibus, pero justo después de la frontera todo se desaparece porque les puede ir mal. Bueno, depende mucho de la persona, pero yo no sé, yo cuando conocí a mi esposa ya tenía varios años en Japón y cuando vienes a Japón, Ahora respetar las normas. Así ya que estaba en Japón, si si no no respetaba respeta las las... normas antes, yo creo que desde que llegué a Japón las respeto, ¿no? Pero Muy bien, ahora tomemos este tema del terremoto que anunciaron hace un par de semanas o 3 semanas. Inminente terremoto de grado 8 en Japón y todo el mundo se preparaba, pero aparentemente ya pasó el peligro, ya todo es normal o todavía sigue ese temor. bueno, sobre el tema, en primer lugar, lo que me gustaría decir es, bueno, hubo el terremoto el 8 de agosto, este terremoto de 7.1, que creo que le llaman el terremoto de Hyuga, que Sí, estuvo por Miyazaki, ¿no? Y lo que sucedió fue que ese terremoto está dentro de un área que se conoce como el área de Nankai, ¿no? El área en donde se espera un terremoto grande, un terremoto de 9.1 más o menos, que es el máximo que uf, puede ocurrir en toda esa área. Y, tremendo. y como el terremoto que ocurrió el 8 de agosto está dentro, digamos, de esa área de ruptura esperada, entonces el comité, digamos, que evalúa la posibilidad de este terremoto, porque existe un comité especial ya de hace años acerca de este terremoto especialmente. Ellos, digamos, decidieron que hay las probabilidades para que este terremoto suceda han incrementado. ¿En qué sentido? Ya Japón tiene, cada ciertos años hace una evaluación del riesgo de terremotos en todo Japón y da incluso un mapa que dice en los próximos 30 años cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto en esta área. Y en el área que estaba ahí en Nankai, ya existía, me parece que un 70-80% de probabilidad de que ocurra ese terremoto en 30 años, ¿no? Y cuando ocurre el terremoto este de 8 de agosto de 7.1, visto que ya en muchas ocasiones ha ocurrido un terremoto así fuerte y después unas semanas o unos días ocurre un terremoto grande, como nos ocurrió el 2011 acá en Sendai. Tuvimos un terremoto de 7.1, 7.3, 2 días antes del de magnitud 9 del de 2011. Entonces, esa característica de terremotos grandes y que después viene uno más grande, como existe, se dio una alerta preventiva. No es una especie de, como forecasting, no es una especie de predicción, no es una especie de decir va a ocurrir, ¿no? Es simplemente, es preventiva, ocurrió dentro del área que hay probabilidades, las probabilidades significa que han aumentado, entonces, por favor, tengan cuidado. Y me parece que son 107, no, 707 municipalidades las que fueron alertadas, ¿no? Desde Okinawa hasta Ibaraki, ¿no? Todo el área donde se esperaba que sea afectada por ese terremoto. Y ese es el tema. El tema fue que en las próximas semanas, por favor, tengan cuidado, estén preparados para una evacuación inmediata. Puede que ocurra este terremoto muy grande o puede que ocurran más terremotos. Y bueno, y dicho y hecho, ocurrieron varios terremotos, pero ninguno ha sido hasta el momento muy grande, ¿no? Ah, o sea, han habido ya después de ese terremoto varios sismos, digamos, más o menos intensos. Intensos no, bueno, acá nosotros tenemos una escala, la escala japonesa va desde el 1 hasta el 7, ¿no? El terremoto de agosto del 8 fue, la máxima intensidad fue 5 más, me parece, o 6 casi. Y después en los siguientes días lo máximo que ha habido es intensidad 3, ¿no? Que es prácticamente como los aftershocks, que le llamamos las réplicas, ¿no? Pero ya después de una semana más o menos ya ha bajado la actividad sísmica, entonces por el momento no se habla no se habla mucho más del tema. Se ha normalizado, digamos, la situación. Sí, Claro. siempre he estado esperando ese terremoto, así que las cosas están Sí, este de la sismología efectivamente es una cuestión de probabilidades, no es 100%. Acá en Perú nos tienen asustados, dice que va a haber uno así más o menos de grado 9 que puede ser mañana o dentro de 10 o 20 años, 100 años, etcétera. Y uno se acostumbra, pues, y ya no, y baja la guardia, no toma ya precauciones.
pero me dicen que en Japón están permanentemente tomando todas las medidas ante un eventual sismo en cualquier parte, ¿no? Bueno, digamos, Forma a parte nivel de la cultura. de gobierno y de respuesta, la mayoría de personas sí está bien preparada, ¿no? La persona común y corriente que va a pie, digamos, varía mucho, ¿no? Hay quienes por, por vivir en Japón y estar más acostumbrados y posiblemente haber tenido experiencia de terremotos fuertes, ya tiene, digamos, una capacidad, una concienciación mucho más fuerte y ellos están más preparados. Quienes son generación nueva, tal vez no han vivido todavía muchos terremotos fuertes, entonces tal vez sí están como en Perú, ¿no? Que todavía no tenemos mucho, sabemos el concepto, pero no sabemos el sentimiento, ¿no? Porque creo que el último en Lima, al menos para Lima, el 74 más o menos 70 que ha sido los terremotos relativamente fuertes. El 2017 que fue en Pisco se sintió en Lima, pero no realmente no ha sido un terremoto como realmente se debe sentir cuando es cerca. Y entonces eso no nos permite a nosotros tener la memoria de la sensación, ¿no? Que a veces es lo que nos impulsa a tomar acción, ¿no? Entonces, el concepto te impulsa a tomar acción, tal vez a corto plazo, pero a largo plazo hacerlo, digamos, un hábito, a veces ya necesitas también la emoción ahí ligada, ¿no? Sí, pues, un poco para recordar a los maestros, a tus maestros, ¿qué maestro, qué profesor ha influido bastante en ti? ¿Te acuerdas de él con cariño, con agradecimiento? Supongo que a todos, pero siempre hay algunos especiales, ¿no? Definitivamente el ingeniero Julio Kureiwa, Horiuchi, ¿no? El papá yo lo conocí, cuando estaba en el CISMID, lo conocí porque en el CISMID antes hacíamos de vez en cuando seminarios o coloquios, digamos, para estudiantes. Y siempre invitábamos al ingeniero Curiba y siempre estaba dispuesto a compartir con los alumnos. Y yo lo contacté para que sea mi supervisor de mi investigación. Y a partir de ahí, del 2004, más o menos, que yo venía trabajando con él en el tema de tsunami para mi investigación, para el Callao. Después que ya me vine a Japón, seguíamos en contacto y seguíamos trabajando. Vino a Japón a visitar un par de veces. También acá eh, hicimos un survey, porque hicimos un trabajo de campo después del terremoto de Tohoku. Y sí, él siempre ha sido mi mentor, por decirlo así, ¿no? Él era bastante apasionado del estudio, ¿no? Pero, Sí, era ¿no? bastante apasionado del estudio y una de las cosas bien claras que él tenía era que, claro, hay que hacer investigación, hay que entender cómo funcionan las cosas, pero hay que definitivamente llevarlas a la práctica, definitivamente llevarlas de alguna manera a que sea una herramienta práctica que se pueda utilizar, que pueda servir de alguna manera, ¿no? Entonces, que siempre ha sido, digamos, la discusión en la investigación, ¿no? Hacer investigación por investigación no es útil para la sociedad, ¿no? Hay que hacer investigación que realmente llegue a la sociedad y genere algún cambio positivo, ¿no? Pero bueno, también fue considerado en el mundo como uno de los grandes científicos a nivel mundial, ¿no? Sí, tiene el premio Sasakawa, que, bueno, no es un premio Nobel, pero es como lo máximo que existe dentro del área de desastres. Y aquí en Japón también yo fui cuando lo condecoraron le dieron el premio, ¿cómo le llaman Yamaguchi, es un premio. Él fue, me parece, el primero o el segundo que recibió este premio de Japón en el tema de tsunamis específicamente, ¿no? Y Sí, es el único. efectivamente, pero el Estado peruano nunca ha sabido reconocer a los científicos, salvo los homenajes verbales. Después, eh, cuando alguna El, vez cole- nos tocó, a el ver, Colegio cuando de Ingenieros del alguna... Perú, he visto que ha ¿Ah? condecorado varios. El Colegio de Ingenieros del Perú, Sí, sí he visto sí. o Sí, incluso el sí, Congreso. él acá en Perú ha sido reconocido mucho, bastante, digamos, no suficiente, pero ha sido bien reconocido, pero me refería que al Estado peruano no lo reconoce de forma monetaria, pecuniaria, porque
una vez viendo su chequecito de jubilación que recibía en la uni, era una miseria, un gran científico, ¿cómo le pueden dar esa cantidad? Actualmente, Ah, si un profesor de la uni, cualquiera que sea su nivel de prestigio, se retira, eh, le tocaría algo así como 1.000 soles al mes de jubilación. Eso no creo que pase en Japón o también, no creo, ¿no? no estoy muy seguro de los números, pero también acá también hay un problema, digamos, en la jubilación, porque hay mucho, la población mayor es muy grande, la población activa de trabajo se está reduciendo, entonces eh, Hay mucho los viejito, temas ya no alcanza. de seguro como que están ahora un poco desbalanceados, ¿no? Claro, Pero si hay mucho viejito, ya pues nos toca dividir entre todos. Ahora, tú estás seguramente preocupado a veces por las cosas de la bolsa. Hace también un par de semanas, justo con el terremoto anunciado que podría haber pasado, se inició también una alarma en la bolsa. ¿Tú cómo viviste eso en Japón? yo no soy muy enterado de la bolsa de valores, pero Pero entiendo, hablaban pues los periódicos, seguramente que tú te preocupaste o no, nada. no mucho, sí. Entiendo que las especulaciones generan bastante cambios en la bolsa. Pero ya desde hace algún tiempo aquí en Japón tenemos el problema de que el yen ha estado bajando su valor. Y últimamente con algunos cambios está subiendo, recuperándose un poco. Eh, pero este tipo de especulaciones como la del terremoto no creo que duren mucho su afectación en la bolsa, ¿no? Es una caída, digamos, muy temporal y después ya todo se recupera una vez que pase la especulación. Aquí en Perú se habla bastante, creo que en el mundo entero, esta competencia de China con Estados Unidos. Y el año pasado, o este año, sí, el año pasado, China vendió más de 5 millones de automóviles y parece que ya le ganó a Japón. Eso tampoco es noticia ya. ¿Sabías eso? Que China está un poco desplazando a Japón del poderío económico, Mm. tecnológico que tenía un tiempo atrás. No, sí, ya hace... Se nota la invasión o no invasión de productos tecnológicos chinos en Japón. No, en Japón todavía no hay, bueno, hay productos chinos, pero muchos de ellos tienen eh, como un certificado de calidad japonesa, ¿no? Porque el tema aquí de Japón no solo es visto, bueno, antes era más visto por tecnología, pero generalmente hasta ahora yo creo que se mantiene la visión de que tecnología en Japón es calidad, ¿no? Mientras que en China, tecnología en China es buena tecnología, pero todavía tal vez el tema de calidad les falta un poco marketearlo más, ¿no? Entonces, y eso se ha visto en Perú, ¿no? Muchos autos peruanos, muchos autos en Perú vienen de China y son baratos, pero el que lo compra no espera que dure mucho, ¿no? Entonces, eh, mientras que, no sé, un Toyota, sabes que te va a durar los 40 años que duran los autos en Perú. Pero Efectivamente, he visto, a propósito, la vez pasada vi un automóvil Toyota Corona eh, del año 1975 que circulaba aquí en Lima, increíbles, desde el 75. Ahora, un asunto final para esta entrevista, te quería preguntar, Perú, en este instante hay problemas políticos. ¿Te llegan las noticias allá? ¿La gente peruana habla de eso? ¿O estamos los peruanos totalmente aislados de la ah, preocupación peruana en el extranjero? si se refiere a en los periódicos japoneses o a los japoneses, la sociedad japonesa en sí misma, No, digamos que no, las noticias que a ustedes les llegan, no sé, por internet o lo que fuera, ¿están sí, claro. enterados? Yo como peruano sí ando viendo, sí voy viendo de vez en cuando las noticias en Perú, ¿no? Digamos, me mantengo un poco al tanto de lo que sucede en la política, ¿no? En la sociedad. Pero si mientras no haya algún escándalo muy grande, no creo que salga a la sociedad japonesa ese tipo de noticias, ¿no? Yo sí ando mirando de vez en cuando qué está sucediendo en el Perú.
Claro, pero a ti ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde allá? ¿Los problemas peruanos son graves? ¿Son puro bluff? Los problemas peruanos yo creo que siguen siendo los mismos que arrastramos desde años, ¿no? Eh, Sigue siendo el mismo problema de división, de fragmentación de partidos. No existe una filosofía que convenza al pueblo. No existe un pueblo bien educado que sepa elegir bien a sus autoridades. No existen autoridades bien preparadas que quieran servir al país. Son muy pocos realmente y al menos es un riesgo incluso ponerse, no sé, de presidente porque vas a terminar en la cárcel. Nuestros últimos presidentes, ninguno afuera. Eh, entonces, yo creo que la política en Perú ha sufrido bastante un golpe de confianza, ¿no? Confianza desde el pueblo, ¿no? Y Entonces, hay mucha hay un cambio ahí. hay mucha confrontación Confrontación, entre la gente. confrontación yo creo que confrontación es natural y mientras sea confrontación sana no hay problema, porque es natural que existan diferentes puntos de vista, es natural que existan diferentes observaciones o diferentes objetivos o diferentes deseos. Mientras los objetivos y los deseos sean para el bien de la sociedad peruana, la confrontación va a ser sana. Pero si esta confrontación no es sana y es una confrontación simplemente que busca dañar a otro partido o a otra persona o a otro grupo, entonces ya ahí como sociedad estamos perdiendo todos, ¿no? O sea, tiene que respetarse las normas de la confrontación, una competencia sana, pero no esa guerra sucia que hay. Leía en algún momento la historia de Japón, no sé si será cierto, que los japoneses pues siempre están con este tema del honor, ¿no? Y cuando llegaron los primeros mongoles a invadir Japón hace no sé cuántos miles de años, venía el mongol con su arma, el japonés quería enfrentarse al mongol, lo saludaba para pelear con honra y el otro pum pum, o sea, no, no tenía ninguna regla, simplemente era matar sin nada, sin una confrontación sana. Ese honor de japonés, tú lo has podido notar también, supongo, ¿no? En alguno de los aspectos de la vida. Ah, sí, el honor en Japón, bueno, es entendido en muchas maneras, ¿no? Ya no existe pues este, Samuráis. estos samuráis, ¿no? Pero sí, yo creo que el japonés siempre busca mantener, digamos, su imagen eh, bien vista, ¿no? Entonces es bien metódico y piensa bastante antes de actuar o antes de hablar, ¿no? Entonces planifica bastante. Yo creo que por eso aquí los cambios en Japón, los cambios tecnológicos o los cambios, digamos, filosóficos, etcétera, de hacer las cosas demoran mucho porque, porque no quieren equivocarse, ¿no? Quieren planificar bien las cosas o con el honor no quieren tal vez meterse en el camino de quienes fueron sus superiores y lograron esos cambios, digamos, en su época que fueron icónicos, ¿no? Entonces, demora un poco el cambio porque el cambio se quiere hacer bien sin dañar a nadie, sin dañar el honor a los anteriores, digamos, a los mayores, ¿no? Y por eso poco a poco a veces se, se va avanzando aquí. Por ejemplo, un tema, por ejemplo, la digitalización en las municipalidades, etcétera. Es algo, o en los bancos, por ejemplo. Aquí todavía se mantiene un poco el tema de tu chequera, firmar, etcétera. Poco a poco se está pasando, digamos, al dinero digital, ¿no? Eh, que uno pensaría que es, digamos, algo que ya es normal en todos lados, ¿no? Pero porque los procedimientos siempre han sido tradicionales en muchas, digamos, esferas aquí, el cambio se está haciendo gradual, ¿no? Ajá. Uno, para evitar errores y otro para evitar confrontaciones con sistemas tradicionales que todo el mundo entiende, ¿no? Sobre todo también porque la población aquí mayor es mayor de edad.
Entonces, cambiarle la tecnología a la población mayor de edad es más. Entonces, hay que esperar un tiempo para que la población, digamos, de mediana edad se acostumbre a lo digital y esto vaya siendo la norma, ¿no? Por eso el cambio es así. Eso me hace pensar en la inteligencia artificial, que por todos lados se habla aquí en Perú la inteligencia artificial, pero hay veces solamente son palabras huecas que no comprenden lo que es. Y en sismología, en tus carreras, ¿se usa esta llamada inteligencia artificial ahora? Supongo, ¿no? Sí, sí, se usa bastante todo lo que es lenguaje de máquina, aprendizaje de máquina, machine learning, deep learning, etcétera. Sí, se usa bastante, pero sigue siendo el debate en muchos lugares de por qué necesitamos aplicar inteligencia artificial en vez de, no sé, una simulación física o una ecuación directa matemática, etcétera, ¿no? ¿Por qué estos métodos son necesarios, ¿no? Entonces, no, generalmente por la cantidad de data o información con la que se cuenta y se puede analizar, a veces la inteligencia artificial tiende a ser mucho más conveniente en ese sentido. Pero de ahí el tema de generalizar estos modelos sigue siendo un reto, ¿no? Muy bien, estimado Eric, muchísimas gracias por esta interesante conversación, por lo que nos has dicho y nos has contado. Los peruanos en Japón veo que están avanzando en su investigación, no tiene ya tanto temor del terremoto tan anunciado, ya ha bajado el peligro No, no y sabemos qué va a suceder, todavía puede que suceda, todavía puede suceder. Bueno, pero ya. nos has contado que Japón es en cierta manera conservador, con mucho cuidado avanza, los cambios son lentos para no equivocarse. Se piensa mucho antes de decir, abrir la boca, ¿no? Es, yo me acuerdo que estuve en Francia, hay una palabra, una frase que dicen los franceses, que va todo lo contrario de lo que tú dices, ¿no? Dice, no es porque no tenga nada que decir que me voy a callar la boca. En este caso, japonés decía, si no tengo nada que decir, mejor Exacto. silencio. Gran diferencia cultural entre los latinos y la cultura japonesa. Supongo que ustedes están ahí influidos por los pensamientos de Confucio, ¿no? Me parece. No sabemos, supongo. Algo de budismo y confucianismo hay por acá. Muy bien, muchas gracias. Será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. No te olvides siempre de enviarnos algunos contactos para seguir conociendo a nuestros amigos y colegas en el extranjero. Hasta pronto. Con Chao, nosotros, gracias. amigos, ha sido Eric Mas, ingeniero civil de la UNI en Japón, investigando el tema de sismología. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.